Buenos días, buenos días. A los que se encuentran ahorita en la transmisión en vivo, por favor no se olviden de compartir esta transmisión para sus más allegados, a fin de que también puedan pues escuchar algunos aportes o comentarios que se puedan estar dando con referencia a esta figura procesal penal de la prisión preventiva, que la verdad mucho se ha hablado y tenemos todavía mucho para hablar, claro, desde mi perspectiva, teniendo en consideración de que la Corte Suprema ya ha emitido un acuerdo plenario, ¿no? El 01-2019, en el que prácticamente ya los abogados, ¿no? Los sujetos procesales habían dicho, bueno, ya por fin, ya solucionamos este problema, ya no hay nada más que discutir en este tema de la prisión preventiva. Pero no es así, ¿no? Siempre va a seguir habiendo discusiones y todo lo demás, más aún si los jueces supremos pues se han esforzado en emitir este acuerdo plenario que desde mi perspectiva es un recuento, ¿no? De las casaciones que anteriormente han estado brindando la Corte Suprema. Han sacado las más importantes y han establecido otros criterios, ¿no? Para poder mejorar esta figura procesal penal, dando a entender como ya una prioridad el tercer presupuesto respecto a lo que es el peligro de fuga y la obstaculización de los sujetos que se encuentran pues siendo detenidos, ¿no? Claro, esta también da cierto tipo de matices en aquellos casos en donde tratamos pues temas bastante delicados, ¿no? Como corrupción de funcionarios o criminalidad organizada, lavado de activos, entre otros, ¿no? En donde establece otro tipo de parámetros. ¿Sí? Bien, buenos días con el señor José Quenta. Muy buenos días con todos, la verdad es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Y bueno, sin mayor trámite, vamos a hablar de la prisión preventiva, y para eso he traído algunas diapositivas. Vamos a comenzar con la primera para que ustedes puedan observarla y ya. Y vamos a hablar pues sobre este tema, ¿no? Así que vamos a ir con la primera diapositiva. Buenos días, señor José Quenta. Tengo usted. No sé si aparece la diapositiva. No la veo la diapositiva. El retraso. Ah, ok. Bien. Entonces, como pueden ustedes observar, ya salió la primera diapositiva. Es un tema de retraso producto del internet, no se demora unos segundos. Nos gustaría de que todo fuese en vivo y en directo, muchísimo más rápido, pero a veces pues la saturación de las redes de internet no lo permite. Bien, he considerado yo de que antes de poder hablar de la prisión preventiva, primeramente debemos de tocar muy simplemente lo que es la sentencia plenaria casatoria 1-2017. Como ustedes pueden observar, esta sentencia casatoria 1-2017 trata de 5 aspectos que hablan con referencia a lo que es la sospecha. ¿Sí? Es tan importante esta sentencia plenaria que habla sobre la sospecha. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema da a entender los niveles de sospecha y los cuales deben de ser tomados en consideración tanto por los fiscales, quienes requieren, como los jueces, quienes deciden. Nos dice la Corte Suprema en esta sentencia plenaria que la sospecha respecto a las diligencias preliminares es tan simplemente una sospecha inicial. Por lo tanto, si es sospecha inicial, no puedo pedir prisión preventiva. Nos dice, si hay formalización de investigación preparatoria, eso implica ser una sospecha reveladora. Por lo tanto, si es que hay una sospecha reveladora, a pesar de haberte formalizado investigación preparatoria, no te puedo pedir prisión preventiva. Nos dice también que
al momento de acusar, o sea, ya el propio requerimiento de acusación y en la etapa de enjuiciamiento, ya existe una sospecha suficiente, ¿no? Tampoco al existir sospecha suficiente es posible plantear una prisión preventiva. Nos dice también de que hay una sospecha grave y esta sospecha grave recién ahí es en donde sí existe la posibilidad de pedir o solicitar una prisión preventiva. Y por último termina con los elementos, ¿no?, por una sentencia condenatoria que tiene que ir más allá de toda duda razonable. Pero los 4 primeros son los desarrollados por la Corte Suprema. Entonces, ¿qué debemos entender esto? Quiero que se den cuenta que el requerimiento de la prisión preventiva y la futura decisión por parte del magistrado requiere un nivel tan alto que es prácticamente a un paso de emitir una sentencia condenatoria fundada y con pena efectiva de prisión preventiva. A ese es el nivel. O sea, la Corte Suprema ha elevado los estándares de la prisión preventiva. Antes de que salga este acuerdo plenario, nosotros mirábamos que las audiencias de prisiones preventivas en distintos casos, no sean hurtos agravados, robos, actos contra el poder, las decisiones, y no solamente las decisiones del Poder Judicial, sino los propios requerimientos de la Fiscalía, no tenían este porcentaje tan elevado de sospecha grave, ¿no? Y pedían prisión preventiva a cada rato, ¿no? Prisión preventiva porque hay actos contra el pueblo. No estoy justificando, ¿no?, este tipo de delitos, pero generalmente los pedidos de prisión preventiva que se solicitaba a la Fiscalía tenían que ver con el tema de la gravedad de la pena. Y eso hoy por hoy ha quedado demostrado que no es suficiente. O sea, no podemos mandar al penal a una persona solo por el hecho de la gravedad de la pena. El tema de la gravedad de la pena, como bien lo ha señalado ya la casación de Moquegua del año 2013, es algo más, no es lo determinante, es algo más que se debe de tomar en consideración, obviamente de forma sistematizada con los demás presupuestos procesales. Lo cierto es de que quiero pasar a la segunda diapositiva, pero primero quiero dejar en claro que para poder pedir prisión preventiva se requiere sospecha grave. ¿Y qué es sospecha grave? Para que se pueda entender, es prácticamente momentos a un paso, ¿no?, de emitir una sentencia condenatoria y que esta sentencia condenatoria tenga carácter de efectiva. A ese nivel es al que se tiene que llegar por parte de la Fiscalía al momento de requerir una prisión preventiva, y de los juzgados que van a tener que razonar fuertemente con la finalidad de verificar si efectivamente existe esta sospecha fuerte para poder mandar a una persona a un centro penitenciario. Muy bien. Sí, vayamos ahora a la siguiente diapositiva. Buenos días a la doctora Ángela del Rocío Gutiérrez. Sí. Ahora sí, vayamos a ver la segunda diapositiva. Esta segunda diapositiva tiene ya en sí que ver con el tema del Acuerdo Plenario 01-2019. Pero antes de seguir avanzando, quiero señalar lo siguiente. Hablar de la prisión preventiva es prácticamente hablar, no en una charla que generalmente les estoy haciendo durante el periodo de 1 hora, no. Es hablar bastante, es hablar quizás todo un día o un fin de semana y charlas de forma continua, porque es un tema que debería ya de tenerse bastante claro, pero que aún siguen teniendo diversos problemas, como anteriormente lo estaba señalando. ¿Sí? Agradecería por favor a la gente que se está comentando pueda compartir el presente enlace para que pueda llegar a más personas que se encuentran interesados sobre este tema, que es bastante importante. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es hablar de la prisión preventiva tanto en esta oportunidad como primera parte, y luego volver a comentarla el próximo miércoles con la finalidad de dar mayores alcances sobre la misma, porque en esta sesión no va a ser posible abordar todo el tema de la prisión preventiva, sino de que es muy engorroso, se maneja muchísima información sobre el tema y es
sigue teniendo diversos problemas al momento de su aplicación. ¿Ok? Bien, entonces hemos quedado de que hablar de prisión preventiva implica sospecha fuerte. Sospecha fuerte es igual a sospecha grave y fundada. Es lo mismo, ¿sí? De que tiene que haber ocurrido el presunto delito ante un grado de alta probabilidad del hecho ocurrido, ¿sí? Por lo tanto, no es posible fundar una prisión preventiva si es que no se tiene esta sospecha fuerte. O sea, si se tiene sospecha suficiente al nivel de acusación, no es posible declarar fundada una prisión preventiva. Si se tiene una sospecha reveladora, tampoco es posible declararla fundada. Y mucho menos, pues, si es que se llega a tener una sospecha inicial simple como las diligencias preliminares, ¿no? Se requiere una sospecha fuerte, una sospecha grave y que esta sospecha grave sea fundada. ¿Ok? Quiero dedicarme a un cierto periodo de esta conversación que voy a tener con ustedes con referencia a la licitud en los componentes respecto al concepto de prueba de la prisión preventiva, que el acuerdo plenario lo regula, lo establece en el fundamento jurídico 24, 25 y 26. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice este componente de licitud? Lo voy a poner así bastante práctico. Sí, lo voy a poner bastante práctico. Este componente de licitud nos dice lo siguiente. Si yo soy fiscal, al momento de requerir una prisión preventiva, los elementos de convicción tienen que ser lícitos, ¿sí? Por lo tanto, el juez no podría emitir fundada una prisión preventiva si es que hay elementos de convicción que son ilícitos, ¿sí? A eso se refiere este fundamento jurídico 24, 25 y 26. Les voy a colocar ejemplos bastante didácticos y bastante prácticos. Digamos que es un delito de violación sexual, y en este delito de violación sexual la Fiscalía recaba la declaración no solamente de la menor agraviada, sino también la declaración de los padres como elementos periféricos. Al momento de recabar la declaración de los padres, lo hace de una manera tan rápida que quienes intervienen en esta declaración de los padres solamente es el policía y el papá. Y el fiscal tan simplemente no interviene y colocan en el exordio de los datos personales y dicen con conocimiento de la Fiscalía. Ya para esto el imputado, el presunto autor, se encuentra detenido. Y al encontrarse detenido no tiene derecho él a tener un abogado defensor, o en su defecto que se le imponga uno, ¿no? Si es que no tiene los medios económicos para poder contratar un defensor público. Así que realizan su declaración del papá y no le comunican al abogado defensor del imputado que se encuentra detenido. Y tampoco estuvo presente el Ministerio Público y le colocan con conocimiento de la Fiscalía. Ese es el actuar común y corriente de multiplicidad de diligencias que realizan hoy por hoy los efectivos policiales. Ante ello, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente vuelve a citar a su mamá, y su madre también declara en ese sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? La Fiscalía solicita prisión preventiva. Y solicita prisión preventiva producto de la declaración de la madre, producto de la declaración del padre, así como también producto de la propia declaración de la agraviada, entre otros elementos. Entonces el abogado, cuando tiene el requerimiento de prisión preventiva, analiza las actuaciones del fiscal. Y una vez analizadas se percatan de que en la declaración del padre y la declaración del madre no hay participación del abogado defensor. Y tampoco aparece la participación por parte del Ministerio Público, pero sí le consigna y con conocimiento de la Fiscalía, ¿no? Entonces se debe entender que esa declaración ha sido llevada solamente en presencia del efectivo policial y en presencia del padre de familia, sin haberse notificado al abogado defensor. Entonces uno se pregunta, esta diligencia, esta declaración realizada por la Fiscalía y que es puesta de conocimiento al juzgado, ¿podrá ser valorada por el juez?
¿no? Y lo mismo sucede con la declaración a la madre. Podrá ser valorada por la madre esta declaración por el magistrado. A la conclusión a la cual yo llego es de que no puede ser tomada en consideración como el elemento de convicción válido para que pueda ser tomado en cuenta por parte del juez y emitir un pronunciamiento de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se le ha privado el derecho del contradictorio. ¿A quién? Al imputado. Lo mínimo que debieron haber hecho los efectivos policiales es poner de conocimiento al imputado y decirle: oye, señor imputado, comunícate con tu abogado. Y si se comunicaba con el abogado, los efectivos policiales debieron de llamar a su abogado, o bien por celular, o bien realizar una notificación por escrito, o bien por correo electrónico, etc. Hay varios medios de notificación. Y con el solo hecho de haberse cumplido con el debido emplazamiento, esté o no esté el abogado defensor, yo como efectivo policial ya cumplí con ese tema del contradictorio, ¿no? Pero si no tengo cómo probar que he cumplido en notificar y poner de conocimiento al abogado defensor para que pueda participar en la declaración del papá, estoy vulnerando derechos. Y ese derecho es el contradictorio. Y el contradictorio es igual al derecho de defensa. ¿Ve? Entonces, ese es solamente un ejemplo, lo que yo les estoy colocando de muchos que hay respecto a la licitud de los elementos de convicción. Por lo tanto, de existir este tipo de irregularidades por parte de las autoridades, sean fiscales o sean policiales, en donde no se dan abasto para poder respetar los derechos del imputado, esa diligencia con esa mala actuación no debe ser tomada en consideración por el juzgado. Entonces le estamos quitando armas y elementos de convicción, no pruebas, al fiscal para que éste pueda sustentar y el juez pueda declarar fundada esta prisión preventiva. Las dejamos de lado. Pero para eso, obviamente, hay que estudiar muy bien el caso, toda vez de que la multiplicidad de mis colegas lo que generalmente hacen en este tipo de situaciones es analizar solamente lo que dicen los padres y no analizan también el contexto total de la declaración, y eso es un error. Hay que analizar desde el inicio hasta el final si se ha cumplido o no con el respeto de los derechos del imputado. Muy bien, ese es un ejemplo, pero les voy a colocar otro para que ustedes también se den cuenta de que hay muchos aspectos no correctos, no legales, con los cuales el juez no podría valorar también estos elementos de convicción. Ejemplo, suele suceder, ¿no? Y ya, este es un tema ya entiendo yo de que es un tema de formatos, ¿no? Por parte de los efectivos policiales, ¿no? Que cuando van a realizar sus declaraciones a las demás personas, a los testigos o a los agraviados, en el exordio, en la parte principal donde colocan los datos, consignan, etcétera, por formato es posible, no quiero ver un tema de maldad por parte de los efectivos policiales, quizás un tema de confianza, error, no lo sé, muchas cosas, ya. Colocan al fiscal, hace rato les coloqué el ejemplo de que estuvo con conocimiento de la fiscalía, y a veces ahí le colocan en presencia del fiscal. Entonces se debe entender que el fiscal está presente en esa declaración. Y por lo tanto, si está presente y se le ha consignado, tiene que proceder a la firma de la misma, ¿sí? Entonces, al estar el fiscal en ese momento y uno se percata de la declaración que uno tiene a la vista y consigna en presencia del fiscal, analiza las firmas y no aparece la firma del fiscal. No aparece. Solamente aparece la firma del efectivo policial, de la parte agraviada o del testigo a quien se le ha recabado su declaración, y si es que han notificado al abogado, bueno, aparecerá pues el abogado, ¿no? Pero dice en presencia del fiscal. Entonces, cuando uno va a desacreditar ese elemento de convicción, porque ya de por sí este elemento de convicción no es correcto, no es lícito, no es legal, ¿no? Y que al no ser legal elemento de convicción, tampoco podría ser valorado por parte del juzgado en vista que tiene vicios de irregularidades, ¿no? Según el Código Procesal Penal nos dice que es ineficaz cuando no participan todas las
las personas que se encuentran consignadas, esa acta es ineficaz. Y si es ineficaz, no podrá ser valorada, ¿no? No puede ser valorada por parte del juzgado. Entonces, dense cuenta de que solamente estoy señalando dos aspectos, entre otros, por los cuales la licitud de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para que el juzgado los pueda valorar, deben de ser con mucha mayor rigurosidad por parte de los abogados, quienes tienen la obligación de estudiar la totalidad de la carpeta fiscal para poder hacer un efectivo derecho de defensa. Pero estos aspectos no se les puede pasar a la Fiscalía. No, más aún si estamos hablando de delitos bastante delicados, bastante sensibles, muy complejos, ¿no? Estos pequeños detalles marcan la diferencia y hay que tomarlos en consideración para que tanto la Fiscalía haga correctamente bien sus labores y en el supuesto caso no los haga, la defensa pueda darse cuenta de este tipo de errores por parte de la Fiscalía y plasmarlos al juzgado. Muy bien. Entonces, esto está plasmado en el fundamento jurídico 24, 25 y 26. ¿Sí? Señores, buenos días. No se olviden, por favor, de compartir esta transmisión a sus personas más allegadas para que también puedan tomar en consideración estas pequeñas palabras que mi persona está desarrollando sobre este tema de la prisión preventiva, que como bien les he dicho, lo voy a señalar en dos partes, una hora y la otra la siguiente semana porque es bastante amplia. Asimismo, por favor, agradecería si es que tienen ustedes algunas dudas, algunas preguntas sobre el tema de la prisión preventiva, las puedan compartir. De repente tienen ustedes algún caso o algo que no les haya quedado bien claro, las puedan compartir acá en el chat y yo las podré pues absolver, ¿no? Para efectos de aclarar ese tipo de dudas que puedan ustedes tener. ¿Ok? Bien. Entonces, vayamos ahora a algo que es también y que lo regula también el fundamento jurídico 27 de este acuerdo plenario. Y es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con el tema de la imputación necesaria. ¿Sí? El tema de la imputación necesaria. ¿Qué significa esto? Significa que si los cargos de la Fiscalía no son concretos o no están relativamente claros, lo penalmente relevante, ahí hay un problema. ¿Sí? Y es un serio problema. Toda vez que la prisión preventiva requiere de la existencia de datos, de indicadores precisos y detallados de imputación para que cuando estos lleguen al abogado, ¿no? Este sepa específicamente, de forma detallada y concreta, de lo que se debe y tiene que defender. En la realidad, este tipo de situaciones generalmente no suceden. No. Yo les voy a colocar un ejemplo bastante claro. Y es un ejemplo, por ejemplo, un caso sonado, ¿no? En el cual mi persona pues tuvo la oportunidad de participar como abogado. Y fue un caso sonado en Tacna, en donde hace aproximadamente un par de años atrás se realizó un mega operativo, ¿no? Tremendo operativo por parte de la Fiscalía, en donde llegaron a intervenir pues a muchas autoridades, ¿sí? Y dentro de la intervención de estas autoridades pues intervinieron al gobernador regional, al alcalde, a los regidores, al gerente general, a todo el mundo intervinieron, ¿no? Entonces había ahí un escándalo que duró aproximadamente como un mes, 2 meses aproximadamente, ¿no? Tanto en la audiencia de primera instancia como de segunda instancia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? En esta audiencia se llega a la mano el requerimiento de prisión preventiva y resulta que al momento de llegar este requerimiento de prisión preventiva, pues los abogados la empezaron a analizar y eran como 300 a 500 hojas aproximadamente de dicho requerimiento. Entonces uno tenía que estudiar, pues, ¿no? Porque habían involucrado a varias autoridades y los delitos principales eran
criminalidad organizada, era colusión, entre otros, ¿no? O sea, muy delicados los temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno empieza a analizar los cargos de imputación e dice criminalidad organizada por tal, por cual, etcétera. Bien, para poder responder esa pregunta, previamente hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Para empezar, es un delito bastante sencillo, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que por el hecho de que sea la sensibilidad respecto de este delito se va a tener que declarar fundada la prisión preventiva, no estoy diciendo eso, sino que lo que estoy señalando es que si la menor empieza a declarar, empieza a brindar sus declaraciones, y dentro del contexto de estas declaraciones, los jueces generalmente evalúan, y dependiendo de la edad, obviamente, evalúan el detalle de la declaración, o sea, el relato de la misma, ¿no? Claro está que si el relato de la declaración de cámara que es el de menor tiene mayores detalles, no, obviamente le va a crear mayor convicción a los jueces. Pero no podemos exigir pues ese tipo de detalles en el relato del menor a un niño de 3, de 4, 5 años, ¿no? Es evidente de que mientras más años tenga, su relato va a ser mucho más profundo, ¿no? Pero al margen de la declaración del menor o de la menor, se requieren otros elementos periféricos. Normalmente estos elementos periféricos suelen ser la declaración de los padres, mamá, papá, suele ser también lo que es la pericia psicológica, también tiene que ver actos de constatación, pues que por parte de la policía para poder corroborar en qué parte no se habría ocurrido este tipo de actos delictivos, entre otros, ¿no? Pero los generales, los normales, son ellos. Si todo tiene un lineamiento relativo, y si es una relación sexual y algo determinante es el reconocimiento médico legal, lo que indica quizás cierto tipo de lesión o cosas por el estilo, ¿no? Las situaciones son ya muchísimo más delicadas y lo más probable es que la resolución por parte del juzgado pueda pues ser declarada fundada, ¿no? Y pueda ser recluida esta persona en un centro penitenciario. Pero suele haber también casos en los cuales no solamente está la declaración de la agraviada y hay uno que otro elemento de comisión, digamos, está en la declaración de los padres y solamente está la declaración de la agraviada, eh, la pericia psicológica, etcétera, y otros. Considero de que no bastaría, toda vez de que debería de haber una mayor fuerza, una mayor sospecha, no fuerte, como dice este acuerdo plenario, para que se pueda declarar fundada una prisión preventiva en contra de esta persona. Entonces, hay que evaluar caso por caso. No todos los casos son iguales. Hay casos que sí reúnen mucha fuerza, mucha contundencia, y hay otros que no son tan fuertes, no son tan contundentes. Por ejemplo, no hace poco, hace poco he leído, ¿no? Ayer he leído que han declarado fundada una prisión preventiva de una persona de Vila, de un maestro, si no me equivoco, donde se inició con un tema de actos contra el pudor y el fiscal dijo, no, estos no son actos contra el pudor, sino esto es violación sexual por un reconocimiento médico legal. Entonces los temas son bastante delicados ahí y si el juez ha razonado bien y si el pedido de la fiscalía tiene la suficiente fortaleza, o que considero que la ha tenido, ¿no? La situación pues resulta un poco más complicada por parte del imputado para que pueda salir del penal, ¿no? Pero no nos olvidemos de que eh, para poder declarar una prisión preventiva, este acuerdo plenario le da muchísima mayor fortaleza a lo que es el arraigo, el peligro de obstaculización y el arraigo que pueda tener esta persona, ¿no? Claro está, por ejemplo, ¿no? O sea, no basta con la gravedad del delito, es lo que quiero decir. Y un ejemplo claro es el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, ¿no? Ella está siendo investigada por el delito de lavado de activos y la pena mínima es de 15 años, ¿no? Entonces, si tomamos como ejemplo de que ella ha estado en el penal pero posteriormente ha salido del mismo,
nos debemos de señalar que la sola gravedad de la pena es algo más y no basta, sino que se debe de reunir otros elementos muchos más fuertes para que se pueda declarar fundada esta prisión preventiva, ¿no? Entonces hay que evaluar caso por caso para que se pueda pues tomar una buena decisión por parte de los miembros del juzgado. ¿Ok? Bien, entonces como les estaba señalando, respecto a la imputación, miren, yo generalmente cuando tengo mis prisiones preventivas, acá yo les muestro, tengo un primer tomo, ¿no? Este es el primer tomo, tengo 3 más igualitos sobre prisión preventiva, en donde pues hablo sobre la misma, establezco, perdón, los pronunciamientos de la Corte Suprema respecto a esta prisión preventiva. Y yo les había señalado, ¿no?, que justamente uno de los pronunciamientos bastante fuertes de la Corte Suprema en la Casación de Pasco es la 704-2015. Esta Casación de Pasco, sí, nos dice, ¿no?, en su fundamento 22º, nos dice bastante claro, ¿no?, que el requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía dice, ¿no?, que tiene que ser, que tanto el requerimiento de prisión preventiva, así como la calificación que se le atribuye, tiene que ser específica y las evidencias o medios de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva. Cabe acotar que se requiere que la información sea precisa y detallada, ¿no?, lo cual incluye la calificación jurídica. ¿Se da cuenta? O sea, es bastante directa, ¿no?, al utilizar la Corte Suprema estos dos términos que indican, ¿no?, que la información debe ser precisa y detallada. O sea, no deja cabida a que los cargos formulados o la información que el Ministerio Público esté invocando para poder requerir una prisión preventiva en contra del imputado sea ambigua, sea gaseosa, no deja cabida para eso, sino que tiene que ser precisa y detallada. ¿Ve? Entonces, señores, claro está que el pedido de una prisión preventiva con referencia al tema de la imputación tiene que ser bastante precisa y detallada, valga la redundancia, ¿no? Pero acá también surge otro problema, y el problema es el siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente, ¿no? Al decir que la imputación sea precisa y detallada, estamos hablando de una imputación precisa y detallada de la formalización de investigación preparatoria o del requerimiento de prisión preventiva, ¿sí? Suele ocurrir y sucede, en el caso que yo les he contado, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva de los denominados, así lo han denominado el caso acá de la Fiscalía, ¿no?, los limpios de Tacna. Creo que la policía fue lo que se nombra. Del caso denominado los limpios de Tacna, ¿no? La Fiscalía en su formalización de investigación preparatoria señaló sus hechos en aproximadamente, me invento, no recuerdo exactamente, 30 hojas. Esos son los hechos, ¿no? Pero en el requerimiento de formalización de prisión preventiva, perdón, los hechos ya son de 100 hojas. Entonces uno se da cuenta a qué hechos son los que yo me tengo que defender. A los de la formalización de investigación preparatoria o a los de requerimientos de prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si en los hechos de la formalización de investigación preventiva son A, B, C y D, y en el requerimiento de prisión preventiva me coloca A, B, C, D, E, F, G, H, me coloca 5 más, entonces ahí también hay otro problema, ¿no? Yo no diría, pero es un tema formal. No, eso no es un tema formal. Este es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque debe entenderse que la formalización de investigación preparatoria es la base, ¿sí? Esta es la raíz, y de ahí nace absolutamente todo tipo de pedido que la Fiscalía pueda solicitar. Prisiones preventivas, impedimentos de salidas, embargos, incautaciones, entre otros, los que pueda solicitar la Fiscalía. Pero todo eso que pueda solicitar, que son las ramas, tiene que salir de la raíz. Y la raíz es la formalización de investigación preparatoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la formalización de investigación preparatoria
no reúne las características legales respectivas suficientes, tanto de forma fáctica como jurídica, obviamente los demás pedidos no van a adolecer de las mismas falencias. En el presente caso, por ejemplo, que les he señalado, no ocurrió ese tipo de circunstancias. Entonces, uno no sabía de qué defenderse, ¿no? De la prisión preventiva, pero yo me baso en la formalización, ¿no? Y si la formalización dice A, B y C, se entiende que A, B y C tienen que estar planteadas en el requerimiento de prisión preventiva, porque la formalización es la base. Ese es un sustento, por ejemplo, entre otros que ya les he señalado, inclusive anteriormente dos más, que deben de tomarse en cuenta por parte de los abogados defensores para que puedan ser discutidos en la etapa de requerimiento de una audiencia de prisión preventiva y que no puede pasar desapercibido. ¿Sí? Y peor aún sucede, ¿no? Cuando de los hechos, yo les he hablado de los hechos, pero ¿qué sucedería? Y eso pasó, ¿no? Que en los elementos de convicción de la formalización, digamos, son 10 en la formalización, pero en el requerimiento de prisión preventiva me colocan 50, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Me estás formalizando por 10 y en prisión preventiva me coloca 50. No, es que son actos independientes, un momentito. No pueden ser actos independientes. Uno sale del otro, ¿sí? Uno sale del otro. Y la base de donde debe de salir esa prisión preventiva es de la formalización. ¿A qué voy con esto? Que debería de ser al revés, ¿sí? ¿Cómo así? De la formalización, si yo tengo 50 elementos de convicción, de esos 50 puedo utilizar 10 para la prisión preventiva, ¿no? Pero no a la inversa. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que ha pasado. En este caso, si la formalización tiene 10 y el requerimiento de prisión preventiva tiene 50, ¿de dónde me ha sacado esos 40? ¿No? ¿De dónde me los ha sacado? Se supone que tiene que estar en la formalización, pero eso generalmente no ocurre. ¿Ven? Esos son pequeños detalles, ¿no? Que uno debe de tomar en consideración. Y también sucede, ¿no? Y ha pasado también en este caso, buenos días, con la doctora Carmen Penaza Aguilar, con usted muy buenos días, ¿no? Y también sucede que la formalización de investigación preparatoria, ¿sí? Digamos, tipifican a una persona por el delito de robo agravado. Y en la prisión preventiva no lo colocan robo agravado, sino colocan hurto agravado. Entonces hay errores ahí, uno se dice, pero en todo caso, ¿cuál es? O es hurto agravado o es robo agravado. ¿Me? Entonces ahí el problema surge producto de la formalización de investigación preparatoria. Y es que los jueces, antes de evaluar el requerimiento de prisión preventiva, deben de tomar muy en consideración el tema de la formalización de investigación preparatoria, que esta debe ser bien analizada por parte del juez por parte del juzgado, ¿no? Y no solamente evaluar la prisión preventiva, no. Tiene que coordinar ambos, ¿no? Tiene que sopesarse en una balanza y tienen que estar bajo el mismo peso, pero evidentemente la formalización debe de estar sobre un peso mayor que el de requerimiento de prisión preventiva y no a la inversa, porque la prisión preventiva y otros pedidos que la Fiscalía haga nacen de la formalización de la prisión preventiva y no a la inversa. La prisión preventiva no hace a la formalización es la que hace a la prisión preventiva, y eso es lo que debe de quedarse bastante claro. ¿Ok? Bien, ahora este acuerdo plenario, el 01, pasando ya a otro tema, 2019, ¿sí? Habla también respecto a los denominados colaboradores eficaces y los aspirantes a colaboradores eficaces, que hoy por hoy los tenemos en boga en todo el Perú. En todo el Perú por estos delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? En donde el ejemplo más próximo y connotado a nivel nacional es el caso de nuestro presidente Vizcarra, en donde ya hay varios aspirantes, ojo, son aspirantes, ¿eh? Es distinto a los colaboradores, ¿no? Estos denominados aspirantes colaboradores eficaces los indican, ¿no? Al señor Martín Vizcarra de diversos delitos, ¿no? De haber recibido ingentes sumas de dinero, entre otros, ¿no? Entonces la labor que tiene la Fiscalía es
corroborar las declaraciones de estas personas, ¿sí? No es solamente mencionar a alguien y decir si tú has cometido tal delito, no, no, no. Tienes que corroborar la información que estás imputando, ¿no? Qué bonito, ¿no? Te imputo algo y bueno, pues eres responsable, ¿no? Ya manchaste el honor, la dignidad de una persona, pero las cosas en materia procesal penal no son así. Por eso es que a estos testimonios de aspirantes, de colaboradores eficaces, o que no son corroborados, son los denominados pues, testigos sospechosos, ¿no? Es muy sospechoso que tú estés diciendo este tipo de imputaciones en contra de una persona sin que tengas un elemento objetivo que pueda corroborar los mismos, ¿no? Dice también este acuerdo plenario que se vulnera el derecho de defensa si es que no hay datos externos de corroboración sobre estos aspirantes a colaboración. ¿Ve? Eso es bastante claro porque tiene que haber, definitivamente tiene que haber, porque si no hay, queda tan simplemente un solo dicho, y un solo dicho de una persona sin que tenga elemento objetivo. ¿Qué es un elemento objetivo? Un papel, ¿no? Un mensaje de texto, un correo electrónico, una llamada, una interceptación telefónica, una fotografía, grabaciones de audio, etc. Sí, esos son elementos externos de corroboración por parte del aspirante a colaborador eficaz. ¿Ok? También nos señala, ¿sí?, este acuerdo plenario en su fundamento jurídico 37, que los delitos cuya pena es de 15 años o cadena perpetua no requiere ya de una sospecha fuerte, sino que requiere, basta con una sospecha suficiente. ¿Se dan cuenta cómo cambia la figura procesal penal acá? ¿Sí? La figura procesal penal aquí ya cambia. ¿En qué sentido? En que en todos los otros delitos sí se requiere sospecha fuerte, pero cuando tenemos delitos en los cuales la pena es de 15 años o cadena perpetua o hay cierto crimen organizado, no, el estándar de la probabilidad de estos hechos disminuye. O sea, ya no requerimos sospecha fuerte, sino basta con una sospecha suficiente para que se pueda declarar fundada una prisión preventiva, ¿no? Hace una excepción la Corte Suprema en este tipo de delitos, que toda vez que son pues bastante delicados y que dicho sea de paso los encontramos acá ahora en boga, ¿sí? Regula también lo que es la vigilancia electrónica. Esta vigilancia electrónica nos da a conocer que es posible declararla fundada siempre y cuando la pena no sea mayor de 8 años. Si estamos hablando de delitos que sí, efectivamente son delicados, pero habría que analizar, y son pocos, la verdad que son pocos, ¿no? Habría que analizar, ¿no?, aquellos delitos. Puede estar el hurto agravado, ¿no? La pena máxima es de 6 años, puede estar tráfico ilícito de drogas, el 296, primer párrafo, ¿no?, que justo encaja ahí, no más de 8 años. Entre otros, ¿no? Habría que analizarlo con la finalidad de que si la Fiscalía solicita una prisión preventiva, es posible de que esta pueda ser variada por una vigilancia electrónica, pero también acá entra otro problema, porque se supone que la vigilancia electrónica el Estado debe de dar todos los aparatos logísticos respectivos, ¿no? Pero, entre comillas, digo, ¿no?, el Estado dice no tener dinero, plata, ¿no?, para poder abastecer de este sistema logístico, ¿no? Y es por eso de que también existan pues varias personas que hoy por hoy se encuentran en el penal, producto de la falencia, ¿no?, de este aparato logístico, que hasta inclusive las propias personas que se encuentran, que quieren salir del penal, tienen que comprar su propio aparato logístico para que se les haga la vigilancia electrónica, ¿no? Porque el Estado pues no desea apoyar en este tipo de situaciones. Bien. Ahora bien, hay que dejar en claro que también respecto a los presupuestos procesales de la prisión preventiva, sí, en sí son 3 presupuestos legales y 2 presupuestos jurisprudenciales, ¿sí?
Los presupuestos legales están en el 268. Graves y fundados elementos de comisión, que la pena supere más de 4 años de pena privativa de libertad, así como también que exista peligro de fuga, ¿no? De forma resumida son esos tres. La casación de Moquegua ha establecido otros dos más, que tienen que ver con el tema de la eh, proporcionalidad de la medida, así como la duración de la misma. Estos presupuestos, yo le coloco jurisprudenciales porque no son legales, pues. La Corte Suprema no puede legislar, ¿no? Le coloco que son jurisprudenciales, pero que son de obligatorio cumplimiento por parte de la autoridad fiscal, así como por parte de los órganos de inferior jerarquía, ¿no? Jueces de investigación preparatoria y los miembros de la sala penal, que tienen que verificar que estos dos presupuestos jurisprudenciales se encuentran pues establecidos en el requerimiento de prisión preventiva. Y no solamente establecidos, sino que tienen que estar desarrollados en la misma. No es colocarlos por colocar, y esa es otra falencia por parte de la Fiscalía, ya que al momento de desarrollar, motivar el presupuesto jurisprudencial respecto a la proporcionalidad, hacen un copia-pega de otras prisiones preventivas que tienen de casos anteriores, ¿no? Cuando no se percatan de que los casos de por sí no son similares, sino que no son iguales todos, ¿no? Sino que cada caso tiene sus propias particularidades. Y ahí también hay otra falencia. Pero y acá es donde yo me percato, como había señalado anteriormente, que los jueces, atendiendo este tipo de circunstancias, le dan la mano a la fiscalía, ¿no? Y al momento de darle la mano dice, bueno, está bien, has motivado más o menos y ya yo te voy a ayudar en esto, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces hay falencias en ese sentido. Y lo mismo sucede con la gravedad de la pena, que son un poco más flexibles. Pero el problema está en el tema de la motivación de la proporcionalidad. Porque, ¿qué es lo que sucedería si es que no estaba motivada la proporcionalidad? O como sucedió en el caso, ¿no? De que les estaba colocando a modo de ejemplo al inicio, ¿no? De los denominados limpios de Tacna, la Fiscalía, en su requerimiento de prisión preventiva, se olvidó, no colocó la proporcionalidad de la medida y tampoco la duración de la misma. No estaba en el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Entonces, la lógica consecuencia de eso, al momento de pedir, requerir al juzgado, es que de plano debe declararse improcedente, porque debió de declararse improcedente. Entonces, mi postura es esa, ¿no? En vista de que no hay un control de admisibilidad por parte del juzgado. El juzgado admite y admite, y todo, y si es que hay alguno que otro, ya lo ven audiencia. Eso es un error, ¿no? En el presente caso debió haberse realizado un control de admisibilidad de requerimiento de prisión preventiva y devolvérselo al fiscal con la finalidad de que subsane justamente este tipo de omisiones, pero el juzgado no lo hizo. Y uno se pregunta, ¿pero qué sucedería si es que lo hubiese hecho? Bueno, si lo hacía y se lo devolvía, claro está de que los detenidos pues tenían que haber soltado. No hubiese generado pues todo un escándalo acá en la ciudad, pues en la ciudad tacneña, ¿no? Ya que era un caso bastante sonado y había pues prensa, había unos que estaban a favor, otros que estaban en contra, hoy se ha pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Los abogados se percataron de que no había desarrollado de la fiscalía estos dos presupuestos y le dijeron, pues, ¿qué voy a decir si es que no lo tengo por escrito? ¿No? Y si no lo tengo por escrito, no puedo decir nada, porque el derecho de defensa, debe entenderse, no nace en la audiencia, no. El derecho de defensa nace antes de la audiencia. Y la fiscalía trató de subsanar este tipo de circunstancias oralizando los mismos en la misma audiencia. Es decir, los abogados recién estaban tomando conocimiento de de dicha proporcionalidad y la gravedad de la misma, escuchándolo a la fiscalía en esa misma audiencia, ¿no? Entonces, obviamente, vulneró ahí gravemente el derecho de defensa para los abogados y la consecuencia lógica era declararlo improcedente. El juzgado, obviamente, le dio la mano a la fiscalía, no es mi lectura, sí, salvo esté equivocado, no le dio la mano a la fiscalía porque se dio cuenta de que había este tipo de falencias y, bueno, sacó pues una resolución que desde mi perspectiva no reúne los parámetros legales establecidos y declaró profundada esta prisión preventiva, ¿no?
Hay mucho que hablar respecto a este caso, así como también con referencia a la prisión preventiva. Señores, no sé si tendrán alguna pregunta con referencia a este tema que es bastante amplio y se habla demasiado, no solamente acá, ¿no?, que está relatando, sino también se habla mucho a nivel Lima, a nivel norte, a nivel centro de todo el Perú, y se sigue hablando y se sigue hablando, ya hasta llega inclusive a hostigar, porque se debe entender que si ya con este acuerdo plenario debió de haberse solucionado este tema, pues la verdad es que no ha solucionado todavía las cosas, y esa respuesta la tenemos en vista de que los jueces de investigación preparatoria siguen declarando fundadas prisiones preventivas en vista de que interpretan este acuerdo plenario a su criterio. No está bien, están interpretando de acuerdo a su perspectiva, nadie les dice lo contrario, ¿no? Pero tratan de ir un poco más allá de lo establecido en el acuerdo plenario, cuando el acuerdo plenario, desde mi lectura, ya es relativamente claro, y creo yo de que debió de haberse zanjado ya por lo menos los problemas más graves, ¿no? Y dejar de lado todavía los pequeños que con el transcurso del tiempo se pudieran ir pues resolviendo, ¿sí? Bien, entonces, En la diapositiva, ¿en qué punto está? bien, entonces, yo hasta esta oportunidad, la verdad, dejo el presente video, va a estar colgado en la página, ¿no? Y el próximo miércoles, pues, hablaremos un poco más con referencia a este tema, que es bastante largo, bastante engorroso, salvo que existan, pues, algunos pedidos que me indican, ¿no?, que hable respecto de otras figuras procesales, ¿no?, que son también un poco más delicadas y más complejas, y bueno, se tomará también en consideración. Les deseo, les deseo a ustedes tengan un buen fin de semana y será para otra oportunidad. Muy buenos días.